Hola a todos, bienvenidos a este sexto y último video con el que terminamos nuestro curso de medio ambiente económico con el cuarto y último tema, que es tendencia económica mundial, donde veremos la globalización, su historia, crecimiento, desarrollo económico, el comercio internacional, las empresas multinacionales y la inversión extranjera directa, y los conceptos de geopolítica y geoeconomía o geopolítica económica. Bueno, en este primer punto, el 4.1 es la globalización, historia, crecimiento y desarrollo económico. Entonces, iniciar con el concepto de globalización, que es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre diferentes naciones del mundo en los planos económico, político, social y tecnológico. Digamos que esta es una definición de lo que es la globalización. Hay muchas definiciones, muchos autores definen de diferente manera la globalización, pero me parece que es una buena forma de definirla, con esa interconexión no solo económica, sino política, social y tecnológica, que sinceramente también me causa un poquito de, pues, de la situación de hablar de globalización, porque bueno, estamos en un mismo planeta y pues tenemos que interconectarnos de alguna manera. Nadie puede estar aislado de los demás, y la globalización pues es natural con el hombre. Siempre ha habido intercambios entre pueblos desde que el hombre pobló la tierra, pero ahora bueno, pues tenemos un fenómeno más mediático y pues más visible. Eso, este término como tal, globalización, se usa desde los 80, es decir, desde que los adelantos tecnológicos han facilitado, y acelerado las transacciones internacionales, como comentaba, comerciales y sobre todo financieras. Esta parte de las transacciones financieras, pues es lo que más ha ayudado a la globalización, porque el dinero es lo más fácil de transferir. Ustedes pueden transferir $1.000.000 legalmente. Más ahorita lo podemos transferir, hoy que es domingo, aún así lo podemos transferir. Entonces, esa transferencia, esas transacciones financieras han ayudado en forma importante a este concepto de globalización o a la globalización que hoy entendemos. Y por esta razón el fenómeno tiene tantos defensores como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o algunas economías, como detractores incluso dentro de un mismo país. Es decir, en un mismo país puede haber defensores y puede haber detractores. En este proceso se da una interdependencia económica donde las empresas y los mercados sobrepasan las fronteras nacionales y alcanzan una dimensión mundial. Esta globalización es un proceso especialmente económico, donde se va produciendo una integración de las economías nacionales, provocando un incremento en el volumen, pero también en la complejidad de los intercambios de bienes y servicios en esta economía mundial. La globalización ha logrado que los mercados se internacionalicen, y esto, bueno, significa que cualquier productor compite con todos los productores del mundo. ¿Qué ventajas ofrece la globalización? Bueno, entre las más destacadas podemos ver que los mercados pues obviamente son más grandes, eh, cada vez se hacen más grandes y también más homogéneos. Es decir, el mismo teléfono que usamos aquí en México lo usan en China, probablemente en Rusia y en Vietnam. Entonces los mercados se han ampliado. Aprovechamiento de la economía de escala ligado al anterior, porque mientras el mercado se hace más grande, las empresas pueden aprovechar para producir a mayores niveles con menores costos. Un acceso rápido a la tecnología moderna, y este acceso a todas las modernas formas de tecnología hacen que las empresas puedan mejorar sus procesos de producción, transporte, comunicación, facilitando todos sus procesos en forma real y efectiva.
Hoy por hoy podemos pedir un robot en Japón, en China, en Estados Unidos. Antes, hace muchos años, hace varias décadas, no podíamos hacerlo porque teníamos algunas restricciones. Varios países o muchos países teníamos restricciones, no había esa relación de comercio, pero hoy por hoy pues podemos pedirlo en cualquier lugar, como se comenta ahí, mercados más grandes, pues también podemos tener acceso a diferentes proveedores en todo el mundo. ¿Cuáles son sus riesgos? Bueno, hay varios riesgos, pero entre ellos podemos encontrar que precisamente hay que competir con más empresas y productos, aunque, bueno, es un riesgo, también es una oportunidad en el sentido de que tendríamos que ser más eficientes, pero si no lo somos como empresa, como individuo, como país, pues entonces perderemos nuestro mercado, quizá nuestro trabajo, quizá el país tendrá problemas. Los consumidores son más exigentes también porque saben o tenemos conciencia de la calidad a nivel mundial. Si antes nos llegaba un producto de, de China, por ejemplo, pues no podíamos compararlo con algunos otros productos, pero hoy por hoy podemos comparar ese producto chino con uno ruso, con uno europeo y pues nos volvemos más exigentes y precisamente dejamos de consumir los que no cumplen nuestros estándares. Por eso el punto anterior, pues hay que competir con más empresas y productos. Los márgenes de utilidad también se vuelven más pequeños por esa competencia en mercados más grandes, aunque se compensan con los volúmenes de compra. Y bueno, también la innovación, aunque es una ventaja, también es un riesgo porque no todas las empresas, no todas las personas estamos con una innovación permanente. Las empresas han tenido que adaptarse ante el proceso de la globalización, han tenido que cambiar radicalmente, puesto que, como comento, los mercados mundiales son cada vez más libres, más abiertos y por tanto más globalizados. Tienen que aprender a ser competitivas porque la economía cada vez está más integrada y esto significa que hay estándares globalizados que acabo de comentar en los procesos de producción y de comercialización. El mercado global, en todos los mercados globales, todas las empresas pueden tener acceso a la tecnología, el capital, el trabajo y los clientes de cualquier parte del mundo con poco o ninguna restricción. Dije mercados globales porque no todos están 100% interconectados y se hace referencia a mercados globales, aunque suena un poquito irónico, pero a veces mercados globales dentro de ciertos bloques, por eso comenté mercados globales, aunque pues obviamente es un solo planeta, ¿no? Bueno, para hacer frente al entorno global y ante la creciente competencia mundial, las empresas deben aumentar su capacidad de adaptación e innovación, así como mejorar sus procesos productivos para lograr que estos tengan de más bajo costo. Los que no lo estamos logrando, pues estamos saliendo de los mercados y eso, bueno, también tiene consecuencias en el empleo, en los ingresos y aunque no es parte de nuestro tema, pero pues también hay que poner mucho cuidado en eso porque la globalización desde algún punto de vista puede ser buena o la innovación y la tecnología, pero desde otro punto de vista, pues básicamente quita fuentes de empleo y eso trae otras consecuencias de tipo social. Las estrategias de la globalización económica se dan como parte de un proceso de esta globalización y siguen diversas estrategias. Las que se han observado son los acuerdos comerciales que se pueden firmar entre dos partes o entre más. En nuestro caso tenemos alrededor de 13 acuerdos comerciales y tenemos varios acuerdos de otro tipo relacionados, por ejemplo, con inversión y algún otro tipo de comercio con más de 60 países, como vimos en el video y en las notas de la semana anterior. Otra estrategia es hacer bloques económicos, como cuál, bueno, es un poco como el TMEC, la Unión Europea también es un bloque, el bloque del Pacífico, y se empiezan a hacer algunos grupos, por eso comentaba mercados globales, se hacen algunos bloques económicos. Y finalmente,
algunas naciones pueden ser también una globalización unilateral, es decir, dejar que entren productos a su país sin tener un acuerdo con otros países, por ejemplo, los tecnológicos, para mejorar precisamente el nivel tecnológico del país. Eso se genera la globalización y por supuesto hay una parte de globalización económica que es la integración de los distintos países del mundo a partir de un mayor intercambio comercial y de los flujos de inversiones. Las ventajas de la globalización económica, entre otras, tenemos que permite ofrecer productos y servicios en países que antes no contaban con ellos, que favorece la identificación de nuevas oportunidades de negocio. Por ejemplo, una empresa puede descubrir un nicho de mercado en algún país a partir de precisamente de la firma de un tratado. Facilita el intercambio del conocimiento, por ejemplo, tecnológico. Esto es muy común cuando llegan empresas a nuestro país con bases tecnológicas de primer nivel. Bueno, pues nosotros aprendemos y a veces desarrollamos nuestra tecnología. Eso pasó con Japón y eso pasó con China, donde llegaron empresas, sobre todo norteamericanas, con buena tecnología, la copiaron y después desarrollaron sus propias tecnologías. Y permite también esa globalización económica, el intercambio cultural, en el sentido de aprender de otras empresas, por ejemplo, el sistema rápido de McDonald's, no sé, la cultura corporativa de Toyota, etcétera. Todo eso también ayuda a la globalización para ese intercambio cultural. Desventajas, algunas de ellas, no todos los sectores de la economía salen siempre favorecidos. Pues hemos visto que cuando vienen aquí algunas empresas a nuestro país, extranjeras, o entra algún producto, pues afecta a productores o proveedores o empresas nacionales. Esto ligado con el siguiente punto de las grandes multinacionales, que pues vienen a nuestro país y las pequeñas empresas pues ya no pueden competir con esas multinacionales. La libre movilidad de capitales también es una desventaja porque se puede dar una fuerte salida o una entrada de moneda al país y esto puede afectar el tipo de cambio, lo hace más volátil. En nuestro país no tenemos restricción a las inversiones financieras, entonces pueden entrar en un día 1.000 millones de dólares y en otro día salir 3.000. Entonces, esa parte de globalización económica se vuelve un poco riesgosa. Hay países como Chile, donde cuando entra una inversión financiera tiene que esperar un año para poder retirarse, precisamente buscando evitar esa volatilidad. Y como quizás sabemos, Chile tiene una mejor posición económica que México y es parte de esto que estoy comentando. ¿Cuáles son los orígenes de la globalización? Como comenté, hay quien dice, bueno, pues que es inherente al ser humano hacer los intercambios, pero bueno, algunos otros dicen que esto inicia en el año 1000 como tal, con las cruzadas, todos los intercambios de Europa con Asia Central, y después con la ruta de la seda de China a Europa y todo lo que se vendía también de Europa a China, el descubrimiento de América, las revoluciones industriales y las guerras mundiales son parte de esta historia moderna de la globalización. Y ahora veremos que, bueno, pues hace algunos años es cuando entra de lleno la globalización. Como veíamos en el 80 se empieza a establecer ese concepto y algunos años después empieza a darse con mayor fuerza la globalización. Es el Fondo Monetario Internacional que en los últimos 130 años, y también la CEPAL, se han vivido 3 etapas en la globalización. La primera de 1870 a 1913, donde una gran movilidad de capitales y de mano de obra. Recuerden que se movió, mucha gente de Europa vino a Estados Unidos como parte de esa situación de movimiento de mano de obra. Y esto fue basado en una fuerte reducción de los costos de transporte más que por el libre comercio.
Después de la Segunda Guerra Mundial se inicia una segunda etapa de integración del 45 al 73, donde nacen esas instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que hacen una cooperación técnica, financiera y comercial, y se expande el comercio, sobre todo de manufacturas, entre países desarrollados. En este periodo coexistió una gran variedad de modelos de organizaciones económicas. Bueno, recordemos que estaban el bloque socialista junto a una limitada movilidad de capitales y de mano de obra. Y ya en el último cuarto del siglo XX se consolida la tercera fase con la gradual generalización del libre comercio, una creciente presencia en el escenario mundial de empresas transnacionales que a la vez funcionaban como un sistema internacional de producción integrada con la expansión y la considerable movilidad de capitales, junto con la persistencia de restricciones al movimiento de mano de obra. El acceso masivo a información en tiempo real ya a finales del siglo, gracias al desarrollo de tecnologías, básicamente Internet, y una visible tendencia de homogeneización de los modelos de desarrollo económico, consolida esta llamada globalización. El Fondo Monetario también indica que en el siglo XX, hablando de si es buena o mala, lo que nos dice el fondo es que en el siglo XX hubo un crecimiento económico sin precedente, que casi quintuplicó el PIB mundial per cápita, y esa es una parte positiva. Sin embargo, también la parte negativa es que este crecimiento no fue regular, ya que la mayor expansión se concentró primero en la segunda mitad del siglo y no fue, digamos, equitativa porque quienes ganaron más fueron las personas o las empresas y los países que ya eran ricos. Entonces la desigualdad se ha agravado también con esta situación de la globalización, y bueno, pues son los dos puntos de vista donde algunas economías crecen, por ejemplo la de China, que pasó de que agregó 400 millones de habitantes a la clase media, y algunos otros países que en lugar de crecer pues se vuelven comparativamente más pobres. Nuestro segundo tema es el comercio internacional. El comercio internacional, por supuesto, es uno de los pilares de la economía mundial. Diría que es el pilar porque, bueno, no habría economía mundial si no habría, es decir, no hablaríamos de una economía mundial si no hablamos de el comercio internacional. En los últimos 200 años, el comercio internacional es el motor de crecimiento para el mundo, y grandes empresas han crecido y otros países han prosperado por las exportaciones y las importaciones que han realizado. Hay una confusión sobre la definición, digamos, de comercio internacional, pero bueno, un consenso del significado es el siguiente. El comercio internacional es un concepto global que incorpora las importaciones y exportaciones de productos y servicios a nivel mundial, y es un término que tiene más pertinencia con la economía. Es un concepto que se utiliza en los países para definir sus políticas comerciales, y generalmente se habla de intercambios, por supuesto, de productos o servicios en forma bilateral o trilateral o multilateral. Los negocios internacionales hacen que las empresas y las personas físicas, cuando exportan o importan, se cree este negocio internacional, y esa parte es más bien un concepto empresarial. Ha transformado el comercio internacional el mundo, ya que ha permitido a varios países intercambiar bienes valiosos, y desde, como comentaba, desde los tiempos de la ruta de la seda, que recordamos que es de China a Europa, hasta la globalización. Su importancia es que hace crecer a los países exportadores. Un ejemplo son Alemania, China, Japón, incluso México. Hemos crecido, podríamos crecer más, pero bueno, hay otros factores que ya conocemos, que no son parte de nuestro curso, pero que nos podrían hacer crecer más.
lleva nuevos productos a países, mejora las condiciones para el consumidor final, por lo que ya he comentado de que tengo acceso a diferentes o a un producto similar de diferentes países y puedo escoger el mejor. Y por supuesto la participación en los negocios internacionales ha permitido a los países aprovechar su ventaja comparativa, como es nuestro caso, o ha sido nuestro caso con el petróleo y ahora, como fue con el petróleo durante muchos años, y ahora, bueno, también traemos exportaciones petroleras, o más bien no petroleras, mayores a las petroleras, pero por mucho tiempo las exportaciones petroleras fueron pues entre el 80 y 70% de nuestras exportaciones, hoy ya no lo son, pero esa fue nuestra ventaja comparativa durante mucho tiempo. Hoy lo es, bueno, sigue siendo el petróleo, pero también pues un poco la mano de obra que nos permite poder exportar algunos otros productos. Ya lo veremos dada la cercanía con los Estados Unidos. La ventaja comparativa se da cuando una nación tiene una o varias ventajas sobre otras naciones, como comentaba. De esta manera, este concepto de ventaja comparativa significa que la nación puede exportar aquello que tiene en abundancia, como estaba comentando. Además, las compañías con un fuerte capital pueden buscar un país que sea abundante en tierra o mano de obra, que es nuestro caso, para invertir internacionalmente cuando su mercado local se satura. Yo diría que no solo cuando el mercado local se satura, sino también cuando se busca expandir a otros mercados. Como ejemplos, pues tenemos el primero, son los textiles, que son una parte muy importante de la economía, ya que se importan y exportan para hacer ropa y es uno de los negocios más sustentables actualmente. Y hoy China, India y la Unión Europea controlan el 67% del mercado, con más de 80% de las exportaciones de tela, mientras que los mayores importadores son China, Estados Unidos y la propia Unión Europea. Interesantemente, China exporta, pero también exporta los productos, importa las telas. El segundo ejemplo es el de la automotriz. Interesantemente, la industria automotriz produce entre el 4 y el 10% de toda la economía global. Actualmente, algunos países producen piezas, otros arman y otros los importan. Esto ha provocado que países como México y nuevamente China tengan maquiladoras importantes y otros países como Japón, Estados Unidos o Alemania se dediquen a hacer modelos de lujo y alta tecnología. ¿Quién regula el comercio? Bueno, la Organización Mundial de Comercio es quien regula el comercio a nivel mundial. Es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansan los acuerdos de la Organización Mundial que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. Entonces, sobre estos acuerdos es cómo se mueve la Organización Mundial de Comercio. Su objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, exportadores e importadores a llevar adelante sus actividades, yo diría, en forma eficiente. Dentro de estas funciones está administrar los acuerdos comerciales que se tienen con la OMC y también en forma bilateral, unilateral o multilateral con los países, hacer foros para negociaciones comerciales, tratar de resolver las diferencias comerciales, supervisar las políticas comerciales nacionales, asistencia técnica y cursos de formación y cooperación con otras organizaciones internacionales como la OCDE y algunas otras. En el caso de México, en más de 30 años, es decir, en los últimos 30 años, las exportaciones mexicanas han crecido de 21.800 millones a 400.000 millones. Y las importaciones también pasaron de 12.000 a más de 400.000 millones.
Conocer estos detalles, esto es lo que nos dice la Secretaría de Economía, pues ayuda a importadores y exportadores, a los empresarios a buscar áreas de oportunidad sobre productos que se comercializan y venden en el país. De hecho, Bancomex saca una lista mensual de qué se necesita en ciertos países y de pronto, si ustedes ven la lista, pues dice, Australia necesita 50,000 playeras blancas de algodón. Bueno, ahí se tiene la oportunidad. Entonces, tenemos mecanismos, igual en otros países, para estar monitoreando qué es lo que requieren los diversos países en esta situación de comercio mundial. Y bueno, a través de los tratados de libre comercio se busca incrementar el valor de las operaciones comerciales de los empresarios, beneficiando a los empresarios, fortaleciendo al país y creando nuevas oportunidades de negocio básicamente en el extranjero. Como datos interesantes, ¿cuáles son los principales destinos de las exportaciones mexicanas? Como se podrán imaginar, de los 10 principales socios, Estados Unidos se lleva el 80%, Canadá el 2.7%, y entonces entre esos dos que somos del TEMEC, pues lleva el 83% de las exportaciones. Lo cual me hace preguntar qué estamos haciendo con los demás tratados, es decir, tenemos 13 tratados y uno se lleva el 87%, quiere decir que los otros no están, me parece, siendo bien aprovechados. Tercero es China, España, Brasil, Colombia, Alemania, India, Japón y los Países Bajos con el punto 0,6. Estos son los 10 principales socios comerciales en cuanto a nuestras exportaciones. Llegamos a nuestro punto 4.3, que son las empresas multinacionales y la inversión extranjera directa, donde vamos a ver qué es una multinacional y también qué es una inversión extranjera directa y algunas estadísticas interesantes. Bueno, la definición de empresas multinacionales es que son aquellas que operan en más de un país, son fruto de la globalización económica y suelen repartir las actividades de su cadena productiva, como la fabricación o la administración en diferentes puntos del mundo. Además, sus clientes son globales, desde ciudadanos de distintos países hasta gobiernos u otras empresas. Las multinacionales cuentan con varias sucursales en todo el mundo, pero centralizan la dirección en una única sede, normalmente el país donde está ubicada la matriz. No deben confundirse con las transnacionales, que tienen varias sedes descentralizadas y relativamente autónomas en diferentes países. Las empresas multinacionales se caracterizan por su alto nivel de ingresos, en ocasiones superiores al Producto Interno de muchos países. En el caso de Microsoft, de Amazon, lo que llegan a vender, incluso a tener utilidades, supera muchos productos internos brutos de África y de Centroamérica, ¿no? Tristemente, pero así es. Su presencia administrativa predominante en países desarrollados también es una característica, y su capacidad de influencia que va más allá de lo económico. Sabemos que hay muchas empresas multinacionales que tienen una influencia muy importante en los países por esta situación que se comenta de los ingresos que generan. Mueven en torno a 2/3 del comercio mundial. Pero también es obvio por ese tamaño que tienen, y son capaces de influir en decisiones políticas, crear tendencias sociales, moldear los ideales de la población. Y otro rasgo característico es que sus mecanismos de crecimiento están basados mucho en fusiones y adquisiciones. Y la influencia es muy fuerte. Hay un caso de Coca-Cola en la India. En la India, en algún momento del tiempo, su parlamento estableció una ley donde las empresas tenían que poner en su etiquetado la fórmula de su producto. Esto quería decir que Coca-Cola tenía que poner todos los ingredientes detallados de su fórmula. Y bueno, Coca-Cola pues no lo iba a hacer por cuestiones del producto, se crecía, y quizá un poco del mito,
Pero la situación es que le dijo al gobierno hindú, bueno, si quieres que ponga mi fórmula, me voy del país, nos sacamos todas las embotelladoras, y bueno, pues a ver qué haces con tanto desempleo. Así que con esa fuerza que tiene la multinacional, pues la ley se echó para atrás y todos, casi todos felices y contentos. Entonces, es un poder importante el que tienen estas empresas. Aquí están las marcas más importantes que yo diría que están ligadas a las empresas multinacionales más importantes para este 2020 que acaba de terminar, y pues los más importantes son Amazon, Apple, Microsoft, Google, Visa, Alibaba, Tencent, Facebook y Facebook, dentro de las primeras 8. Y por ahí encontramos, por ejemplo, de España, Zara en el 57 y Movistar en el lugar 80 de las 100 principales. Entonces, como ven, bueno, las primeras 5 son estadounidenses. Dentro de las 8 principales hay 6 estadounidenses y 2 chinas. Y eso pues nos da una idea de cómo viene el comercio, donde el principal país económicamente más poderoso es Estados Unidos y el segundo es precisamente China. Estas empresas multinacionales líderes que ya comenté se les llama GAFAM, que es Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, o Walmart, dentro de los minoristas más grandes del mundo, y ya están compitiendo con lo que se llama BATS, que es Baidu, Alibaba, Tencent y Xiaomi. Bueno, finalmente todas estas multinacionales se enfrentan a la competencia y el auge de nuevas potencias y al reto de nuevos mercados y sectores en desarrollo. Y bueno, en algunos casos deben de cumplir las legislaciones, aunque como comentaba el caso de Coca-Cola, pues el poder que tienen a veces hace que se impongan sobre las legislaciones nacionales, aunque deberían de cumplirlas y respetar los ecosistemas, las comunidades locales y la libre competencia. Eso es lo que en el deber ser. Bueno, en cuanto a inversión extranjera, ¿qué es la inversión extranjera? La Secretaría de Economía la define como inversión extranjera aquella que tiene como propósito crear un vínculo duradero con fines económicos y empresariales de largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el país del sector. El país del sector, en este caso, que somos nosotros. Este tipo de inversión permite aumentar la generación de empleo e incrementar el desarrollo y la captación de divisas, estimular la competencia, incentivar la transferencia de tecnologías e impulsar las propias exportaciones. Para nosotros se considera inversión extranjera la participación de inversionistas extranjeros en el capital social de empresas mexicanas y la participación de inversionistas extranjeros en actividades y actos contemplados por las leyes mexicanas. Esta, cómo estuvo la inversión extranjera directa para este año 2020 comparado con el 2019. En términos absolutos, hubo una caída en la inversión extranjera directa total, que pasó de 32,000 millones de dólares a 29,000. Digamos, la parte más alta fue la de nuevas inversiones, que cayó 6,000 millones. Aunque hubo reinversiones de utilidades, también cayeron 1,000 millones. Las cuentas entre compañías es lo que nos salvó un poco en este año, un poquito, que nos ayudó porque hubo 6,000 millones y ya en el neto hubo un incremento casi de 4,000 millones. ¿Cómo está la distribución de la inversión extranjera directa en el año que terminó? Esos 29,000 millones básicamente están en manufactureras, servicios financieros, es decir, pues básicamente bancos, inversiones que se han hecho en bancos, transporte, comercio, con minería, medios y otros con el 9,8. Pero la mayor parte está en las manufactureras y específicamente una mayor parte en el sector automotriz. Y lo desglosamos en los 3 sectores.
En el agropecuario tenemos una parte pequeña de esos 29 mil millones, realmente no es representativa. La parte industrial y de servicios se llevan básicamente la mitad en cuanto a el industrial. Si lo tomamos como 14 mil millones, el 84% es en manufactureras, y en servicios, si lo tomamos como el 100%, el 45, casi el 50, está en servicios financieros. ¿Quiénes tienen sus inversiones en México? Bueno, el 39% es de Estados Unidos, 14 Canadá, es decir, entre Canadá y Estados Unidos tenemos más del 50%, y eso pues también se explica por el tratado. España, Japón, Alemania y el resto del mundo. En términos de inversiones acumuladas, es decir, todo lo que tienen estos países en el nuestro, diríamos que Estados Unidos tiene 284 mil millones, o sea, como inversión desde el 99 hay 607 mil millones. Obviamente ya está, diríamos coloquialmente, enterrado, ya están las plantas, ya están los terrenos, ya están las máquinas, los robots y demás. Pero bueno, pues imagínense que se llevan toda esa inversión, dejarían al país en una situación realmente complicada. Y bueno, ahí tenemos Estados Unidos. España, interesantemente, tiene también en segundo lugar en cuanto a inversión acumulada. Y después está Canadá, Japón, Alemania y Holanda, que me llama realmente la atención. Estrictamente no ubico muchas empresas holandesas, para qué les voy a decir, pero me llama la atención. Seguramente la parte agrícola, que es donde tiene una ventaja comparativa los holandeses, pero no lo sé. Ok, ¿cómo está la participación porcentual de México en la recepción de inversión extranjera directa en el mundo? Bueno, pues en el 2019 tuvimos el 2.14% nada más, aunque no es tan malo, porque es todo el mundo, casi 200 países. El 2.4% de toda la inversión mundial, y eso nos situó en el lugar 14 en el año 2019. Aún no tenemos el 20 porque, bueno, los datos en ese sentido fluyen un poquito más lento. No está tan mal tampoco ser el lugar 14 entre todo el mundo, aunque hemos llegado a ser el país número 11 de inversión extranjera directa. ¿Quiénes son los principales receptores de Estados Unidos? O sea, no de lo que tienen aquí, es lo que les llega a ellos. La mayor parte de las inversiones llegan a Estados Unidos, o sea, muchos inversionistas invierten en Estados Unidos. Después en China, Singapur, y como veíamos el país 14, México. Los primeros 10 son Estados Unidos, China, Singapur, que es interesante, Países Bajos, Irlanda, y Brasil está en términos de América por arriba de nosotros, un poco más del doble de lo que recibimos nosotros. Canadá, India y Reino Unido son a donde llegan más inversiones. Me parece un cuadro bastante interesante, porque pensaríamos que estos países como Estados Unidos, en lugar de recibir inversiones, harían inversiones, pero es una situación donde reciben y a su vez hacen inversiones. Bueno, llegamos a nuestro último punto, que es el 4.4, que es la geopolítica económica, que es un concepto relativamente nuevo, quizá de este siglo, de esta segunda década de nuestro siglo, por todo lo que ha evolucionado, sobre todo la tecnología y también pues, el comercio mundial, como estamos viendo. Entonces, la economía global ya no se ajusta hoy a la definición que teníamos de Adam Smith, que era donde la economía buscaba como ciencia mejorar el bienestar de las personas. Tampoco se entiende hoy como la ciencia que estudia la economía de manera horizontal, es decir, analizando aspectos sociológicos, políticos o filosóficos. Lo que constituye la economía
política, sino que la economía hoy es una encrucijada entre la parte geopolítica y la globalización, es decir, la geoeconomía. Y esa geoeconomía se trata de un nuevo entorno económico en el cual la economía es usada por los estados y las empresas como una nueva arma militar para buscar alcanzar el predominio económico en los mercados globales. Es decir, ya no tenemos que hacer la guerra, o ya los países no tienen que hacer una guerra militarizada, sino la guerra pues ya es comercial, ¿no? Ya la guerra militar pues es realmente un extremo de extinción. Hoy los países pelean o peleamos a través de la parte económica, o dominan o nos dominan con la parte económica. Y es que la nueva geopolítica del siglo XXI se ha transformado en geoeconomía, como comentaba, en el sentido de que el predominio político ya no se concentra en un solo territorio, sino se adentra en la esfera económica. Ahorita veremos que ya hay muchos bloques, no solo económicos, sino de otro tipo, políticos, ya que el dominio de la economía se acaba imponiendo al dominio territorial. De ahí que los actuales esfuerzos por lograr el predominio en Internet sean de la misma manera un modo de lograr el poder económico y un campo permanente de actuaciones geopolíticas. Y seguramente ustedes han visto que ha habido muchos conflictos entre los gobiernos y estas empresas tecnológicas, precisamente por el poder que han logrado concentrar. La geoeconomía, al decir de Edward Luttwak, se concentra en la participación que un determinado producto alcanza en el mercado, en lugar de centrarse en el avance de la fuerza militar sobre el mapa, que es lo que estaba comentando, o siguiendo a Pascal Lorot en las estrategias de orden comercial conducentes a adquirir el dominio de ciertas tecnologías claves o a conquistar ciertos segmentos del mercado mundial. Me viene a la mente ahorita que comentaba pues de Facebook, Microsoft, pues también ese conflicto que hubo entre la administración de Donald Trump y Huawei, porque según con la 5G, recuerden que iban a espiar, ¿no? Entonces, pues ya se volvió más la relación geoeconómica que la parte militar. Por cierto que no se supone que acabó esa situación, si dejaron entrar a Huawei o no a Estados Unidos, no lo sé, lo voy a investigar. También si quieren hacerlo ustedes para saber en qué quedó esa parte, pero recuerden que esa era la idea, que con el producto, ya no con espías, ya no con satélites, sino con el teléfono, se supone iban a espiar al gobierno de Estados Unidos. Bueno, la geoeconomía nace a partir de una subdivisión de la geopolítica. Se trata de una herramienta que ayuda a tomar decisiones estratégicas a las naciones, evalúa las consecuencias, los riesgos y los beneficios que inciden en la economía y en la cultura de una nación, porque también pues eso tiene que ver con la identidad de las naciones. Algunas naciones están perdiendo parte de su identidad precisamente por la intromisión o la llegada de otros países en términos geoeconómicos y geopolíticos. En la transformación de la rivalidad bélica en enfrentamientos, es la transformación, perdón, de la rivalidad bélica en enfrentamientos económicos, los países marcan su posición y definen sus políticas de expansión a través de esta disciplina, la geoeconomía, que nace en el seno de la Guerra Fría a partir del enfrentamiento, recordemos, entre Estados Unidos y la Unión Soviética en un terreno más económico que militar, como he estado comentando. ¿Qué factores geopolíticos hay que tomar en cuenta en estos momentos y para los años siguientes de corto plazo? Bueno, la decisión de Inglaterra, que ya se dio de salir de la Unión Europea, que puede tener implicaciones en esa región, todavía no se ven, pero podrían darse en el corto plazo, o podría ser que no pase nada, pero aquí lo que se busca es estar monitoreando. La difícil situación en Medio Oriente, que acaba de suceder con ataques terroristas en diferentes partes del mundo,
así como los ciberataques, que también son muy importantes, y la vulnerabilidad de la información. Hace poco, hace un par de días, creo que tuvo problemas un portal que no recuerdo de quién era, que lo secuestraron, tuvieron que pagar, me parece que de una petrolera, no sé si lo vieron, lo secuestraron, tuvieron que dar $4 millones para que pudieran liberar alguna parte del sistema de los oleoductos. Entonces, esa parte de la geoeconomía, pues influye en todo esto porque tú no tienes ni idea de dónde está saliendo el ataque o el ciberataque, si es en tu país o es en alguien en las Islas Caimán, ahí en la playa que lo está haciendo. Entonces, eso se vuelve también ya importante en las políticas económicas, financieras y de seguridad de los países. Y Corea del Norte, con sus recientes ensayos de lanzamientos de misiles, también se convierte en un punto importante a tomar en cuenta. El cambio climático que está, pues, por supuesto, afectando en el mundo. Y en Latinoamérica, bueno, es ampliamente conocida ahora la situación política y económica de Venezuela, de México, Argentina y Brasil, que sin duda han afectado las relaciones comerciales y el crecimiento de la región, lo cual se ve deteriorado un poco por los precios de las materias primas. Entonces, estos son los puntos que hay que tomar cuenta para estos siguientes años, quizás 2, en cuanto a geoeconomía. Aquí hay un mapa de precisamente esos bloques que se hacen con la influencia de Estados Unidos, Europea y la China, todo el bloque de Europa, el bloque de Rusia, el especial de la India, el de China, la influencia de Estados Unidos en América, en Europa, por supuesto, en África. Entonces es como se está configurando esta parte de la geoeconomía. Y bueno, también es importante e interesante en esta situación de geoeconomía, quienes tienen bonos de los Estados Unidos, quiénes son los que más tienen. El que más tiene es China, con 3.95 billones de reservas en dólares. Es decir, que si China le cobrara a Estados Unidos las reservas que tiene, pues habría un problema importante. Nosotros como país tenemos alrededor de 197 mil millones. No todo está en dólares, la mayor parte. Perdón, pero suponiendo que todo estuviera en dólares, pues no nos acercamos ni al 10%. Estaríamos hablando del 5% más o menos de lo que tiene China en reservas, nada más en dólares. Entonces, esa parte también es una fuerza, es una presión geoeconómica entre China y Estados Unidos, que si en algún momento la intensidad con la que estaban peleando con la administración de Trump, la parte del comercio, pues tendría esa fuerza o esa carta china para pelear con Estados Unidos, ¿no? Segundo tenedor de dólares que se tienen a través de bonos, no se tienen impuestos de dólares, es Japón. El tercero, Arabia Saudita, Rusia y no alcanzo a ver muy bien, me parece que es, no sé, no alcanzo a ver, lo voy a checar, pero bueno, los 4 primeros: Rusia, Arabia Saudita, Japón y China. Los países con mayores deudas, que eso también tiene una presión geoeconómica, ahí los tenemos: México, Estados Unidos. Claro que Estados Unidos es interno, países de Latinoamérica es interno, pero una parte importante externo. En Latinoamérica, México y Brasil somos los más endeudados, toda Europa, pero también interno. India, China es parte interno, India, perdón, mayormente externo, China mayormente interno, Australia también mayormente interno, pero hay otros países con deudas altas,
Y aquí lo importante, bueno, es México. Tenemos un nivel de deuda bastante alto y eso, insisto, nos da menos fuerza para poder negociar con nuestros socios. ¿Cómo estamos con México? Un poquito más específico en la parte de la geoeconomía, que lo acabamos de ver. Bueno, aquí me parece interesante la célebre frase atribuida a Porfirio Díaz, y en algunas otras dicen que lo dijo Lucas Alamán, o que lo dijo Sebastián Lerdo de Tejada. Ya la recuerdan: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Esto resume en forma irónica la realidad geopolítica y geoeconómica a la que México se ve expuesto a ser vecino del país más rico y poderoso del mundo. Lo cual es cierto. ¿Por qué? Porque tenemos efectos positivos, pero también tenemos efectos negativos. Dentro de los efectos positivos, bueno, es que estamos junto al mayor productor industrial y el más rico consumidor de materias primas y de productos en el mundo, y entonces nuestra posición geográfica pues nos ayuda bastante para poder tener una economía relativamente grande. Somos la economía número 14, me parece, entre 14 y 17. Quizás si estuviéramos, bueno, no se puede saber, pero quizás si no estuviéramos cerca de Estados Unidos, obviamente no seríamos México, pero quién sabe qué podría pasar. Pero tratar de explicarme que no va a pasar, pero si tuviéramos la misma idiosincrasia, hiciéramos exactamente lo mismo, pero en el territorio de Chile, quién sabe cómo estaría nuestra economía, peor de lo que podría estar si no estuviéramos pegados a Estados Unidos. Entonces tenemos esa ventaja que hace que a través del tratado pues vengan también otros países para aprovechar, y bueno, pues ya sabemos todo eso. Pero bueno, la parte o el lado de la desventaja tiene que ver con esa precisamente dependencia económica que hace que México sea altamente vulnerable a políticas que tome Washington. Hasta hoy no hemos tenido problemas importantes, pero en cualquier momento podrían cerrar la frontera, podrían dejar de importar, podrían dejar de exportar. Entonces, esa cercanía es nuestra ventaja, pero también es nuestra desventaja. Tenemos, por ejemplo, con esa cercanía, pues un mercado, por decir, para el negocio turístico muy atractivo, porque estamos muy cerca, vienen muchos turistas, pero como decía, bueno, con esa fuerza que tiene, recuerden también que cuando estuvo esta situación de la pandemia más fuerte, pues decían: no vayas no vayas a México, ¿no? Como una política, y eso pues nos afectaba. También nos ayuda a enviarles lo que le llaman los excedentes demográficos. En pocas palabras, las personas que van en busca de mejores oportunidades a Estados Unidos. Si no estuviéramos tan cerca y tuviéramos los mismos problemas, insisto, quién sabe cómo pudiéramos estar económicamente de otras formas. Entonces, eso es, digamos, lo que tenemos como situación geoeconómica en México, que dependemos, como vimos, 85% de nuestra relación México-Canadá, 81% con Estados Unidos directamente, y pues eso nos hace dependientes, queramos o no, de los Estados Unidos. Quizás si aprovecháramos los otros tratados y dependiéramos 50-50 de Europa a Estados Unidos, pues tendríamos una fuerza de negociación mayor, pero estando con un 80%, 81% de dependencia, nuestra fuerza se limita. Como resumen de todo esto, de nuestro curso de medio ambiente económico, pues diría que la economía es importante en todo momento, como otras áreas, pero eso es específicamente en nuestro caso de la materia de economía. Es importante en todo momento, ya que se encuentra presente en la vida de todos, y hasta en los actos más sencillos, como ir a comprar al mercado. Es importante porque esta es la base de la sociedad. Sin la economía, las personas no sabríamos
cómo administrar los ingresos y egresos, no podríamos satisfacer necesidades de manera eficaz. La sociedad no podría desarrollarse, puesto que no podría administrar sus recursos. Y eso se da porque la economía nos permite tomar decisiones acerca de cómo administrar los recursos escasos para los muchísimos fines posibles y así poder satisfacer nuestras necesidades sin que haya o buscando que no haya desequilibrio. Con eso concluimos el curso. Espero que haya sido de interés para ustedes, que les haya ayudado a expandir, yo le llamo así, a conocer un poquito más sobre el medio ambiente económico, que haya sido atractivo y pues les deseo mucha suerte en estos estudios. No los dejen, concluyanlos, precisamente para tener una ventaja comparativa contra algunos otros actores de la vida laboral. Muchas gracias y hasta pronto.